Hola, ¿cómo están? Bueno, este es mi primer día en el canal, así que bueno, les doy la bienvenida y si les gusta, les voy a pedir que pongan un like a este canal nuevo que acabo de abrir y suscríbanse, así bueno, puedo empezar a conectarme con ustedes y a tener un medio de comunicación a través eh, nuestro, hacer un puente de conocimiento, un puente de interrogantes o de cuestiones que quieran desplegar. Así que bueno, dejo abierto el canal para que podamos tener esta comunicación, ¿sí? Les cuento un poquito, yo además soy psicóloga y me gusta trabajar con el tarot porque es un medio muy interesante como herramienta para profundizar en el autoconocimiento, ya que las cartas del tarot lo que te permite es trabajar bastante desde lo inconsciente. Muchas veces nos cuesta mucho poder decir o hablar en palabras cuestiones que quizás están latentes o que uno quizás no quiere abrir del todo porque le cuesta o porque realmente no lo puede hacer. Y el tarot es una buena herramienta de acercamiento a lo más profundo del ser, porque abre de alguna forma y se reflejan a través de las cartas todo el mundo interior que muchas veces nos cuesta acceder fácilmente. Por eso es que me parece que es una muy linda herramienta para el autoconocimiento. Así que bueno, dicho esto y haciendo un poquito este preámbulo, ténganme paciencia porque es mi primera vez en esto. Lo que se me ocurrió hoy es abrir un interrogante en relación a cuestiones que también se ven en el consultorio, cuando las pacientes, no importa el sexo, ¿no? Pacientes, no importa el género, vienen y se preguntan y abren pregunta en relación a cómo poder llegar a tener una pareja en tiempos de pandemia y en tiempos de tanto distanciamiento, en donde justamente lo que se dificulta mucho es la vinculación y el contacto con el otro. Entonces venimos de una era en donde esto fluía de otra manera, ¿no? Y hoy por hoy, y ya hace un tiempo, ¿no? Se empieza a vislumbrar cierto distanciamiento en relación con el otro, cierto, ¿cómo decir, no? Esta falta de poder conectarse con el otro y abrirse a otros. Entonces, bueno, muchas dificultades en relación con esto se ven mucho en el consultorio, en los pacientes que vienen a plantear este tipo de cuestiones. Así que me pareció interesante poder relacionarlas y trabajarlas desde el tarot, ¿no? Porque, bueno, el tarot a veces dan consejos y con las imágenes que son tan simbólicas en relación con los arquetipos que todos conocemos porque socializamos con estos modelos, ¿no? Colectivamente, quizás a través del tarot podemos llegar a, por lo menos, a encontrar señales o tips o consejos de cosas que quizás no estamos pudiendo ver y quizás ellos nos ayudan un poquito. Así que bueno, dicho todo esto, vamos a ver qué nos dicen las cartas del tarot en relación a cómo poder conectarnos y poder acceder a poder llegar a tener una pareja, ¿no? En tiempos donde hay mucho distanciamiento, en donde lo presencial cada vez se obstaculiza más. Bueno, ¿cómo lograr tener una pareja en estos tiempos tan complejos en relación con lo vincular? Así que bueno, vamos a cortar y vamos a preguntar cómo hallar una pareja. A ver qué nos dicen las cartas. Vamos a barajar un poquito más y ya arrancamos.
Bueno, lo que está marcando en primer lugar, algo interesante, ya está marcando un arcano mayor. Y este arcano lo que dice es, muchas veces, es tener una mirada de las cosas quizás diferente a como las veníamos viendo. Lo que nos está proponiendo un poco la realidad del día a día es, bueno, ya las ideas, la perspectiva o la mirada que teníamos en relación con los puntos de vista que teníamos, bueno, ya empiezan como a quedar un poco caducos, quedar un poco añejos, y hay que empezar a poder adaptarse o empezar a abrir la cabeza, ¿no? Y la mente en relación a poder vislumbrar nuevas formas de vincularse. Quizás las nuevas formas de vincularse, donde antes fácilmente uno quizás salía o iba a bailar o ya se comunicaba con un otro. Bueno, hoy eso no es tan fácil como era. Entonces acá un poco la postura que marca esta carta y lo que un poco dice es, bueno, quizás como venías haciendo las cosas no las podés hacer, pero si las das vuelta, si vos cambiás el ojo de cómo mirás la situación, quizás encuentres nuevos elementos que antes no veías en una misma situación. Si uno se para frente a un elemento, lo está viendo de frente. Ahora, si se corre de posición, quizás a otro ángulo, en ese contexto, quizás va a encontrar, ubicado desde otro ángulo, nuevos elementos que pueden hacer y pueden traer nuevas ideas en relación con cómo relacionarse con un otro. Así que acá ya tenemos algo interesante, ¿no? Bueno, ¿cómo nos estamos parando frente a esto que queremos? La búsqueda en relación con tener una pareja. ¿Cómo nos estamos parando? ¿Cómo estamos enfocando y mirando y posicionándonos en relación con lo que queremos lograr? ¿Nos estamos parando como siempre, digamos, con los mismos parámetros y con los mismos paradigmas de siempre? O quizás lo que proponen ya justamente es, bueno, cambiar, modificar alguna posición, alguna visión, y quizás eso te traiga nuevas ideas de cómo encaminarte hacia esto que estás buscando con nuevas ideas y nuevas perspectivas, ¿sí? Así que esto es un poquito lo que está marcando esta carta. Y acá salió otra muy interesante que también lo que habla mucho es adaptarse a los cambios, a los ciclos de la vida, ¿no? La vida no es lineal, todo el tiempo justamente suceden muchísimas cosas, ¿sí? Sucede que a veces nos sentimos muy bien o tenemos épocas de éxito y de abundancia, y quizás otras nos sentimos más empobrecidos, más carentes, con más dificultades, pero esas dificultades o esos momentos de crisis también son una apertura y una posibilidad para poder crecer, cambiar y otra vez, ¿no? Al circular y al elevarnos, otra vez va girando la rueda, pero también vamos evolucionando y vamos cambiando. Entonces un poco lo que esta carta está diciendo es, la vida son ciclos. Bueno, quizás se cerró un ciclo, quizás la forma de relacionarnos hasta ahora fue de una forma, ese ciclo se acabó y ahora se abre un nuevo ciclo, una nueva forma de vincularnos. Quizás la nueva forma de vincularnos, ¿no? También en esta era trate mucho más desde el lado de la tecnología, las redes sociales. Quizás la nueva forma de comunicación sea mucho más virtual de lo que era antes. Esa es una nueva forma, un nuevo paradigma que se empieza a abrir, un ciclo nuevo que empieza a aparecer en relación con lo virtual y cómo la tecnología empieza a ser ahí más primordial, ¿no? En la vida cotidiana. Y esto hace que tengamos que cambiar nosotros, nuestra cabeza y nuestro modo de ver las cosas. Entonces, bueno, acá ya tenemos varios elementos para pensar cómo hallar una pareja en relación con quizás hacer cambios personales. A veces uno no termina de poder adaptarse a estos cambios. Entonces, bueno, lo que están proponiendo es, bueno, si todavía no te adaptaste, trata de empezar de a poquito
a lo que pensabas. De cierta manera, darle una vuelta más. Darle una vuelta más y a ver si, no viéndolo como lo veías antes, podés encontrar nuevos elementos. Y la clave está por ahí, ¿no? Adaptarse a lo que se genera, a los ciclos nuevos que aparecen, ¿sí? Y bueno, y en esta adaptación y en esta flexibilidad en relación con las ideas, es que uno nace, digamos, una idea, nace un pensamiento, un elemento nuevo, lo puede ir bajando, ¿no? Hacia el corazón y luego, una vez que uno se alinea, digamos, ¿no? Entre la cabeza y el corazón, luego puede empezar a manifestar algo de esto y atreverse. Esto es una carta de que justamente al atrevernos, lo que podemos hacer después es empezar a jugar con esto. Bueno, nos atrevemos a hacer algo diferente y a ver cómo nos va. Bueno, esta carta, si se ve, ¿no? Están festejando, están celebrando. Son personas que, si se puede vislumbrar acá atrás, quizás estaban anteriormente encerradas en una posición más hermética en relación con las ideas, en relación a la visión que tenían de cómo estaban encarando la situación, y al salir a hacer otra cosa por medio del trabajo, del pensar de otro modo, ¿no? Y de adaptarse a lo nuevo sin resistir y dejándose fluir con esto, con los cambios y los ciclos, es que uno puede empezar a manifestar algo diferente. Así que me parece interesante las cartas que salieron, ¿sí? Y vamos ahora también, si hablamos del amor, a barajar otro mazo que habla un poquito también del amor, del romance, ¿sí? Y a ver qué nos quieren decir estas cartas en relación con una pareja, cómo hallar una pareja en estos tiempos de distanciamiento, y a ver qué cartas nos marcan. Bueno, acá lo que nos dice es también, ¿no? Hay mucho movimiento, son tiempos de mucho movimiento, de mucho cambio, son tiempos muy tumultuosos, ¿sí? De mucho cambio, de mucho dinamismo, de mucho movimiento. Entonces, justamente, ¿no? Si uno va a estar apegado a las ideas que tenía antes de cómo se vinculaba, y generalmente lo que le puede llegar a pasar es que se le dificulte más ese encuentro con el otro. Entonces, si ya podemos empezar a incorporar y aceptar que son tiempos de cambios rápidos, de sucesos que acontecen de una forma que a veces moviliza mucho a nivel emocional, pero empezando a aceptar que esos cambios suceden y cada vez con más rapidez, es que con mayor facilidad vamos a poder conectarnos con un otro, ¿sí? Es justamente aceptando que estamos en momentos de cambio, que la conexión con este otro ser, a través de la flexibilidad, de la aceptación y con todo lo que vivimos, es que vamos a poder construir y armar una pareja con el otro. Quizás los medios para llegar a eso sean diferentes, no sean ni mejores ni peores, sean diferentes en esta etapa en la que estamos viviendo, ¿sí? Donde las personas cada vez, estamos distanciadas, tenemos que mantener la distancia, entonces cómo encontrar un punto de encuentro, ¿no? Valga la redundancia. A veces se les dificulta a las personas. Pero bueno, esto con trabajo, ¿sí? Con trabajo interno, porque esta carta lo que nos invita es a pensar y pensarnos a nosotros mismos desde un trabajo interno, de ver nuevas perspectivas para poder llegar a tener un contacto directo y un encuentro con el otro en una pareja, ¿sí? Y bueno, esta es la otra carta que sale, ¿sí? Esta carta que obviamente habla de un encuentro de dos, ¿sí? Y un poco la energía de esta carta que a mí me viene en este momento es que el deseo en relación con una pareja, o el deseo cuando uno tiene un deseo porque le gusta a una persona o está enamorado de esa persona, o hay
uno está encontrando o conociendo a alguien y ya hay un primer contacto de sentimiento amoroso, es que el deseo nunca va a morir, ¿no? Por más que estemos en un momento de distanciamiento, por más que sean cambios bruscos y revolucionen todo nuestro mundo y nuestra forma cotidiana de vivir y de cómo hacer las cosas, no nos preocupemos, porque lo que cambian pueden ser las modalidades, pero el deseo hacia el otro no va a morir. Eso es algo intrínseco del ser humano. El deseo es la motivación que hace que hagamos todas las cosas que queremos hacer en la vida. Y el deseo nunca se culmina. El deseo es una motivación, pulsiona siempre para ir hacia adelante y el deseo nos motiva a hacer cosas. Entonces, el deseo, ¿sí?, es amor y es vida, está lleno de vida. Lo que cambia es la modalidad de cómo nos dirigimos hacia otros, nos comunicamos con los otros, nos encontramos con los otros. Pero el deseo intrínseco del ser humano, eso no cambia. Eso está y va a estar. Así que por ese lado, también si podemos tener claro que el deseo no muere, que las ganas de estar con otro nos empuja quizás a cambiar ciertas modalidades, a cambiar ciertas perspectivas, pero el deseo que nos empuja a ir por lo que queremos, eso no va a morir, ¿sí? Así que eso también está bueno, es un dato interesante como para también tener en cuenta. Y bueno, vamos a sacar algunas cartas más de otro mazo, que me parece que es muy lindo, que también trabaja mucho el ser, el interior del ser. Y vamos también a preguntarle, ¿no?, a él, a ver qué nos quiere decir. ¿Cómo hallar una pareja en estos tiempos de tanto distanciamiento, sí? ¿Cómo hallamos una pareja en estos momentos de tanto distanciamiento? A ver qué nos quieren decir. Vamos a ver. Bueno, acá salieron varias cartas interesantes. Vamos a tomar la primera. Y lo que nos dice es, bueno, un poco lo que muestra esta carta, ¿no? Aparte de la palabra que está escrita, que dice gratitud, la energía de esta carta lo que me muestra es estar abiertos. Uno a veces se queja o se molesta o uno mismo a veces obstaculiza el propio camino desde el lugar en donde, bueno, las cosas son así, no puedo llegar a esto, no puedo conocer a alguien desde este lugar, o cómo voy a conocer si es un extraño, o quizás a veces uno con las ideas o con los pensamientos obstaculiza el encuentro con el otro, ¿sí? Entonces, una energía muy importante para el encuentro con el otro, sobre todo, es estar abiertos a recibir y abiertos a decir, bueno, ya con una afirmación positiva, el pensar que voy a lograr lo que quiero lograr, ¿sí? Ya sabemos que el deseo está, sabemos que quizás tenemos que cambiar las formas de comunicarnos o los medios para llegar a lo que queremos, no son como antes, quizás son diferentes, pero la posición y la actitud es una actitud de gratitud. Y para tener una posición y una actitud de gratitud, uno tiene que estar abierto a poder recibir, ¿sí? Cuando uno dice gracias, vamos a dar un ejemplo. Si yo digo, bueno, gracias por lo que tengo, de alguna forma estoy agradeciendo y también estoy en una posición de querer recibir lo que me dan o querer recibir lo que obtuve o lo que el universo me quiso dar. Entonces, para poder también encontrarme con un otro, tengo que estar en una posición y un canal abierto hacia el otro para poder dar y recibir. Así que es una carta muy linda y muy, muy fundamental, ¿no? Después nos habla de esta carta, ¿no? Habla del ego-miedo. También es muy interesante, ¿no? Porque a veces justamente estamos sumidos mucho en nuestro propio ego. A veces decimos que queremos estar con un otro, pero nos ingeniamos muy bien para poder satisfacernos y decir que no necesitamos al otro. Entonces, en ciertos modos, a veces
nos autoengañamos diciendo, no, en realidad no necesito nada, y en ciertos momentos decimos que sí, que lo queremos y lo necesitamos. Entonces, lo interesante de esta carta lo que nos invita es a pensar, realmente cuando deseamos una pareja, ¿la deseamos desde un lugar egoico, desde el ego y para una necesidad de tapar algo del momento que queremos? ¿O realmente, o también puede ser por miedo? Bueno, queremos estar con otro por miedo a la soledad, por miedos internos, entonces es más fácil estar con otro para distraerme. Nos invita a pensar un poco, a meternos en nuestras propias sombras, en nuestra propia oscuridad, que en realidad la oscuridad, podríamos decir, es muchas veces nuestra parte inconsciente, esa que no queremos ver, la que no nos queremos enfrentar, la que a veces ocultamos por miedo, por dolor, porque quizás nos hirieron, pueden ser por millones de cosas que nos pueden haber pasado. Pero a la hora de querer ir en búsqueda de algo, está bueno ir a la raíz de la causa del por qué. ¿Y desde dónde es que quiero hacer lo que quiero hacer? ¿Lo quiero hacer desde el ego, por miedo? ¿O realmente lo quiero hacer porque estoy preparada y quiero algo diferente y me planteo qué es eso diferente que quiero en este momento de mi vida en relación con un otro ser y qué quiero compartir y ¿no? Tener claridad interna en relación con lo que estoy buscando. Así que me parece muy interesante poder pensar desde dónde buscamos cuando buscamos algo, ¿sí? Algo o alguien. Y después, esta carta también es muy interesante porque a veces nosotros queremos llegar aquí, pero quizás no estamos preparados, no hicimos el trabajo interno todavía para poder estar alineados con otro ser, ¿sí? Entonces, otro consejo que quizás es interesante que el tarot nos está dando es, bueno, a veces nos planteamos que queremos una pareja, ¿sí? Pero quizás no hicimos todo ese trabajo interno. Y quizás cuando esa persona llega, o vemos que está cerca o se aproxima, también muchas veces o la rechazamos inconscientemente, o muchas veces nos damos cuenta que no estamos alineados con ese otro ser, ¿sí? Entonces, lo que también invita esta carta es a pensar desde un lugar de, bueno, hicimos el trabajo interno para poder realmente, cuando esto llega, estar alineados con ese deseo, ¿no? Entonces también nos invita a pensar en este trabajo, va muy de la mano de esta carta, ¿sí? A veces el momento que uno está buscando quizás no es todavía el momento y entonces hay que aceptar, a través de esto que hablábamos antes, de los ciclos, que quizás todavía no es el momento acorde para una pareja, porque quizás todavía tengo que limar o tengo que ir un poquito más adentro o trabajar un poco más en mí para después ya poder realmente estar más entero y poder compartir con un otro desde un lugar más íntegro, ¿sí? Y la última carta, que también me parece muy interesante, dice el sentido oculto. Muchas veces nos afligimos porque no tenemos lo que queremos, pero nos quedamos en la aflicción y no podemos ver que más allá de ese dolor que sentimos, o la queja por no tener lo que queremos, o por la angustia que podemos sentir, es que más allá de eso, si vemos un poco más allá, le vamos a encontrar un mensaje, un sentido al por qué todavía aún no se dio lo que nosotros queremos, o todavía ese contacto no sucedió, o todavía no es el momento, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Como las cartas están siempre alineadas una con la otra y a veces no se pueden leer solas por sí mismas, ¿no? Siempre están en relación unas con las otras. Bueno, si uno a veces no va un poco a sí mismo, a la búsqueda de sí mismo, después, realmente, la autenticidad del encuentro o de la pareja que uno quiere, muchas veces termina siendo angustiante porque quizás uno no hizo el trabajo anteriormente para poder llegar a concretar después, con más plenitud, esa relación. Entonces, el sentido oculto, lo que marca esta carta, es
ver un poco más allá de a veces de quejarnos de que, uy, bueno, no puedo y no voy a llegar a poder porque como estamos ahora en distanciamiento, ¿cómo voy a conocer a alguien? O uno mismo a veces se autolimita, ¿no? Y se queda siempre en la aflicción o en la queja, pero bueno, ¿no? Esto de, bueno, no puedo, o por qué pasa lo que pasa, o me voy a quedar sola, o todo esto que finalmente nos termina derribando. Pero si podemos empezar a mirar más allá de la pérdida, de la angustia, del dolor, y poder mirar que si hacemos el trabajo interno, vamos a lograr el arco iris, ¿sí? Porque una vez que uno pasa por este proceso, después puede haber un renacimiento de algo nuevo y salir no solo fortalecido, sino también alineado con el deseo que uno quiere tener. Entonces, encontrar el sentido oculto, hay momentos en que todavía los momentos no son y por algo no son. Bueno, quizás el pensar por qué no son todavía nos permite darle una vuelta más a quizás asuntos desde nuestro propio ego, desde nuestros miedos, desde nuestras sombras, de que quizás todavía algo en nosotros no está todavía preparado o alineado para encontrarlo, ¿sí? Quizás todavía falta hacer algún trabajo aquí, dar todavía alguna vuelta más. Entonces digo, aceptar los cambios y aceptar los tiempos. También está bueno eso. Y por último, voy a barajar el último mazo, que es un mazo que habla mucho, a mí me gusta mucho también trabajar con los cristales, porque los cristales a nivel energético nos ayudan muchas veces. Cada cristal tiene una función diferente. Algunos, por ejemplo, los de las tonalidades rosas trabajan más la parte amorosa, los violetas trabajan más la transmutación del ser, ¿no? Pero muchas veces nos acompañan de una forma que realmente